Qué bueno. Grabando. Ok. Bien, ya habíamos empezado esta materia importante de microeconomía, que es teoría elemental de la oferta y la demanda. Tema muy importante, que tienen que prepararlo bien. Es un tema sencillo, no es un tema complejo, ¿ya? Lo que hay que hacer es estudiar y poner mucha atención en el desarrollo que hacemos de la diapositiva. Tienen que poner mucha atención, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Esta parte la vimos ya. Esta lámina está vista, está explicada. También vimos los conceptos de cambio en la cantidad demandada, cambio que se produce a lo largo de la misma curva de demanda y ocurre para cuando varía exclusivamente el precio, ceteris paribus. Cambio en la demanda consiste en el desplazamiento de la curva de demanda y se produce para cuando varía alguno de los factores de la demanda distinto del precio. Está toda la definición ahí en la lámina. Es poco lo que tienen que escribir, yo les comentaba. Todas estas láminas están bien explicadas, el concepto, la definición. Pero sí lo que tienen que repasar estas láminas para afirmar la materia. No pueden dejarla ahí porque se olvida. Veamos la siguiente. Aquí gráficamente se distingue entre estos dos conceptos que se parecen mucho. Acá arriba, miremos arriba. Cambio en la demanda versus cambio en la cantidad demandada. Se parecen mucho estas dos expresiones, por lo tanto hay que tener cuidado ahí cuando se hacen las preguntas en la evaluación. Entonces ahí, por ejemplo, graficamos cambio en la cantidad demandada. Es el que ocurre para cuando varía exclusivamente el precio y los demás factores están constantes. Sin embargo, cambio en la demanda consiste en el desplazamiento de la curva de demanda y ocurre para cuando varía un factor distinto del precio. Es decir, cuando varían los factores, las variables complementarias. Cuando varía el valor de las variables complementarias, la curva de demanda se desplaza. ¿Ya? El ingreso, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, los gustos de preferencia. Cuando hay una variación en esos factores, la curva de demanda se desplaza. Y a eso llamamos cambio en la demanda. ¿Bien? Repito, y cuando cambia la cantidad de demanda es cuando varía exclusivamente el precio. Y ahí nos movemos a lo largo de la misma curva de demanda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos posibles movimientos, desplazamiento de la curva de demanda. Un desplazamiento hacia el origen, que significa disminución en la demanda, y cuando la curva se desplaza a la derecha, es un aumento en la demanda. Claramente se puede entender que así es. Si la curva se desplaza hacia arriba, es un aumento en la demanda. Si hacia el origen, disminución de la demanda. Pero repito, lo que hay que tener cuidado es que estos dos conceptos son muy parecidos, ¿ya? Y para evitar confusión. Ahí tenemos un cambio, un aumento en la demanda. Ya, aquí vamos a mostrar un aumento en la demanda. Creo que aquí quedamos. O sea, esto no lo alcanzamos a ver. Esta lámina, ¿ya? Entonces aquí vamos a ilustrar un aumento en la demanda. La curva de demanda se desplaza hacia la derecha, hacia arriba, ¿ya? Y para analizarlo, ahora la curva de demanda es de X, ahora la curva de demanda nueva es de X'. ¿Me están siguiendo en el gráfico, por favor?
la nueva curva de demanda es Dx'. Entonces hay un aumento en la demanda. Y cuando hay un aumento en la demanda, quiere decir que se está demandando más en el mercado de un bien. La expresión misma lo indica. Se está demandando más. Entonces, por ejemplo, tomemos un precio vigente PX1. Aquí vamos a usar notación literal, ¿ya? No notación numérica, para mostrar esto, notación literal. Entonces decimos, mire, supongamos que el precio vigente es PX1. ¿Bien? PX1 es el precio vigente actual. Y ocurre un aumento en la demanda. Entonces, inicialmente, al precio PX1, estamos en el punto A de la curva de demanda. Estamos en el punto A de la curva de demanda original. ¿Bien? Sin embargo, ahora, como ha aumentado la demanda, al precio PX1 se demanda ahora esta cantidad que está acá. ¿Ya? ¿Ven? La cantidad demandada va a aumentar ahora, desde este punto hasta este punto de acá. X1, dice ahí, que yo no lo veo porque tengo una barra que me tapa esa parte ahí. Inicialmente la cantidad demandada es X1, al precio PX1. Ahora, como la demanda aumenta al precio PX1, los consumidores están demandando ahora X2 unidades en el mercado, más. Entonces estaríamos en el punto B de la curva nueva de demanda. Bien, ahí estamos ilustrando entonces un aumento en la demanda. Se demanda más unidades del bien X en el mercado, al precio vigente. Observemos también, fíjense por favor en lo que voy a hacer. Expliquemos el punto C. El punto C. Apareció el punto C arriba. Pregunta, antes que sigamos con C. Cuando aumenta la demanda en el mercado, de un bien cualquiera, ¿los precios se mantienen? ¿Aumentan? ¿O disminuyen? Aumentan. Cristian Parra. Cuando aumenta la demanda de los bienes en el mercado, ¿los precios aumentan? ¿O disminuyen? ¿O se mantienen constantes? ¿Qué indicaría la lógica? Aumenta la demanda de los bienes en el mercado. Hay más demanda por el bien. ¿Qué consecuencias podría haber en los precios? ¿Que aumenten, que disminuyen o se mantengan? Que aumenten. Que aumenten, exactamente. Entonces eso no explica el punto C. Explicamos el movimiento AB, está explicado. ¿Okay? Los precios vigentes ahora están demandando más. Pero sin embargo, el punto C estaría indicando que la cantidad de X1 antes se demandaba al precio PX1, ahora la cantidad de X1, el mercado la demanda a un precio mayor, que está aquí. No está indicado el precio, pero está ahí. ¿Bien? Entonces, claramente se puede observar que cuando aumenta la demanda, los precios tienden a aumentar. El movimiento AB lo explicamos recién. El precio PX1 compraba en X1, tanto que el precio vigente PX1 estarían dispuestos a comprar X2. Pero sin embargo, también tenemos que explicar, alguien me dice, profesor, pero cuando aumenta la demanda, aumentan los precios. ¿Dónde está eso ahí? Ahí está, en el punto C. O lo otro que podemos hacer, fíjense que hay una correspondencia 1 a 1 de los precios con los puntos negros aquí de la curva de demanda inicial. Hay una correspondencia 1 a 1. Este precio se corresponde con este punto, este precio se corresponde con este punto y esa cantidad. Entonces ahora todos estos precios ahora se van a corresponder con, todas estas cantidades se van a corresponder con precios mayores, todas las cantidades de aquí abajo. Esta cantidad se correspondía con este precio, esta cantidad se correspondía con este precio, esta cantidad se correspondía con esos precios de ahí para allá. Ahora estas cantidades se corresponden con precios mayores, todas las cantidades. La correspondencia 1 a 1 ahora es distinta.
de cada una de las cantidades. ¿Ya? Bueno, ahí hemos mostrado entonces cómo se interpreta un aumento en la demanda. ¿Ya? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha e interpretamos el punto B y el punto C. Veamos ahora una disminución en la demanda. Ocurre todo lo contrario. La curva de demanda se desplaza hacia el origen. La nueva curva de demanda ahora es de X'. Al precio vigente ahora, PX1, se estaba demandando X1. Estábamos en el punto A de la curva de demanda inicial. Ahora la nueva curva de demanda es de X'. Por lo tanto, estaríamos ubicados en el punto B de la nueva curva de demanda. Entonces, al precio PX1 ahora están dispuestos a comprar menos los consumidores, X2 unidades. Al precio PX1 están dispuestos a comprar X2 unidades. Antes estaban dispuestos a comprar X1 unidades. Entonces, ¿debido a qué ocurre esto? Debido a que disminuye la demanda. Ya los consumidores están comprando menos. Como se aprecia al pasar del punto A al punto B. Al precio vigente ahora compran menos. ¿Bien? Y cuando disminuye la demanda, ¿qué ocurre en el mercado? La demanda está bajando. ¿Qué ocurre con los precios? Como baja la demanda, ¿ya? Los precios empiezan a bajar. Los precios bajan. ¿Ya? Las ofertas, por ejemplo, que hacen las empresas ahora por vender sus producciones tienen que bajar los precios, pero la gente está demandando menos debido a la situación que se vive hoy día. De ahí las ofertas que se rebaja 50%, 30%, debido a que la gente está comprando menos por la situación vigente. Entonces, una disminución en la demanda, además de que se demanda menos cantidad, hay un efecto sobre los precios, que los precios deberían bajar. Entonces, ahí esto estaría indicado por el punto C. El mismo punto C, pero ahora hacia abajo. Inicialmente, ¿cómo lo interpretamos? Inicialmente, la cantidad X, por la cantidad X1, estaban dispuestos a pagar un precio PX1. Observen el gráfico, por favor. Inicialmente, por la cantidad X1, por esa cantidad X1 que demanda el mercado, estaban dispuestos a pagar un precio PX1. Ahora, al precio PX1 están dispuestos a comprar solamente esta cantidad X2. ¿Ya? Entonces ahora la correspondencia de las cantidades son con precios menores, que está bien indicado por la curva de todos los puntos de la curva de demanda de X'. En cambio, la correspondencia de las cantidades con la curva de demanda inicial de X se correspondían las cantidades con todos estos precios que están asociados a estos puntos de Y. La correspondencia 1 a 1, los precios son mayores. Ahora, la correspondencia 1 a 1 de las cantidades con precios menores. Bien. En realidad no es tan complejo. Cuando disminuye la demanda, los consumidores compran menos en el mercado. Y eso trae como consecuencia que los empresarios bajen los precios. Dado que está disminuyendo la demanda, por no quedarse sin vender, ya que está bajando la demanda, entonces bajan los precios. Veamos la lámina siguiente. Ya. Entonces la lámina anterior era para explicar los conceptos de cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda. Ya, un cambio en la demanda, la curva de demanda se desplaza. Entonces pudiera ser un aumento en la demanda o una disminución en la demanda. Y los cambios en la demanda se producen para cuando varía una variable distinta al precio. Es decir, cuando varían las variables complementarias de la demanda. Por ejemplo, si varía el ingreso del consumidor, va a cambiar la demanda. ¿Ya? Si varía el precio de los bienes sustitutos, va a variar la demanda del bien X. O sea, vamos a tener otra curva de demanda de X'. Bien. O sea, desplazar la curva de demanda cuando varía un factor distinto al precio.
Estas dos posibilidades están aquí indicadas en esta lámina de acá. Un aumento en la demanda, eso ya lo vimos, pero lo ponemos aquí, ¿ya? De nuevo, una disminución en la demanda se desplaza hacia el origen, ¿ya? Entonces, para el efecto de explicar cuál es el efecto que se produce en la demanda del bien cuando varía uno de los factores de la demanda. Vamos a analizar cada uno. Entonces, lo vamos a poner todo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la demanda de X? ¿Qué pasa con la demanda de X cuando varían el precio de los bienes sustitutos? El precio del bien sustituto Y. ¿Ya? El precio del bien sustituto Y, ¿qué pasa con la demanda del bien X? Vamos a Disminuye. responder a eso. Entonces, después tomamos el otro factor. Cuando el precio de los bienes complementarios varía, ¿qué pasa con la demanda de X? Si el precio del bien complementario disminuye, si el precio del bien complementario aumenta. El otro, ¿qué pasa con la demanda cuando el ingreso aumenta y el bien es normal? O el ingreso disminuye y el bien es normal. ¿Qué pasa con la demanda de X? Ahora, ¿qué pasa con la demanda de X si el ingreso aumenta y el bien es inferior? ¿Qué pasa con la demanda de X si el ingreso disminuye y el bien es inferior? ¿Qué pasa con la demanda de X si la población aumenta? Ese es fácil. ¿Qué pasa con la demanda de X si la población disminuye? Y ahí decíamos que la población varía en las zonas turísticas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando hay turismo, el tamaño de la población varía. Entonces se demanda más bebida, más habitación, más gastronomía. ¿Se acuerdan? Lo otro, ¿qué pasa cuando varían los gustos de preferencia, cuando aumentan los gustos de preferencia y cuando bajan los gustos de preferencia? Y finalmente, ¿qué pasa con la demanda si el precio futuro va a aumentar? Y si es que el precio futuro va a disminuir. ¿Qué pasa con la demanda de X hoy día? ¿Ven? Entonces ahí vamos a responder, aquí vamos a responder. Aquí póngame atención, por favor, para cuando después estudien esta lámina. Vamos a tomar, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la demanda de X si el precio del bien sustituto aumenta? Si alguien me dice, le voy a dar 2 puntos. Disminuiría la demanda del bien ahí. ¿Qué pasa si qué cosa, profe? No la escuché muy Mira, bien. lo primero arriba. ¿Qué dice arriba? Mire, te está diciendo, mire, el precio del bien sustituto va a aumentar. El precio del bien sustituto Y va a aumentar. Entonces estamos preguntando, entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de X? ¿Aumenta la demanda de X o disminuye la demanda de X? ¿Quién contesta? Disminuye. Disminuye. El Ben Negra, a ver, Que disminuye la disminuye. demanda de X. ¿Ya? Pero fíjese lo que ocurre. Aumenta el precio del bien sustituto. El precio del bien sustituto encarece, ¿no es cierto? Ah, ¿verdad? Aumenta entonces. ¿Ya? Aumenta. El precio del bien Vaya. sustituto encarece. El bien sustituto Y encarece. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de X? Aumenta. 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 Bien, esa es. Hay que fijarse bien. ¿eh? Es sencillo, pero uno tiene que tomar entrenamiento en esto. ¿Ya? O sea, decir el razonamiento lógico, ¿ya? Entonces podemos hacer el siguiente artificio. Fíjense qué va a aparecer ahí al lado. Aumenta la demanda. Esta flecita chiquitita me dice que aumenta la demanda. O sea, la curva de demanda se va a desplazar hacia arriba, que es el gráfico que está aquí abajo. Aquí. Entonces, aquí está como ayuda a memoria, no debería colocarlo, ¿eh? No debería colocarlo. Ya, pero aquí está, aumenta la demanda. Entonces, por ejemplo, el precio bien sustituto es carne de vacuno. Aumenta el precio de la carne de vacuno y esta demanda de pollo. Ahí estamos. Encarece el precio de la carne de vacuno, vamos a vender más carne de pollo. Si hay que es pollo. Ok. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, por el contrario, si el precio de la carne de vacuno disminuye, la demanda de carne de pollo al bajar el precio de la carne Disminuye de también. vacuno,
se va a comprar más kilo de carne de vacuno y menos kilo de carne de pollo. X carne de pollo. Entonces, la demanda de X Disminuye. disminuye. Ahí ponemos flecha abajo. ¿Ven? Ya, respuesta rápida, sí. ¿Qué pasa? Por 2 puntos. ¿Qué pasa si el precio del bien complementario disminuye? ¿Qué pasa con la demanda de X? Aumenta. ¿Quién dijo ahí? ¿Alguien negra? ¿Alguna negra? ¿Sí? Sí. Dame el ejemplo ícono que yo di. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Cómo era la Coca-Cola con el...? Ni la Coca-Cola. Entonces decimos, el precio del ron, explícamelo, ¿eh? Si el precio del ron disminuye, uno va a comprar más Coca-Cola Ok, bien. para hacerte más... Ya te Bien. sabes. No, porque se consumen en conjunto. Para hacer más limonada. Ok. Negra. 2 puntos. Ya, entonces ahí ponemos, fíjense cómo va a aparecer la flecha. Ahí está. Entonces el precio del ron disminuye y la demanda de Coca-Cola va a aumentar. X Coca-Cola. ¿Ya? A lo mejor a la inversa no es tanto. ¿Ya? La fuerza es más tomando el ron, ¿cierto? Ya, entonces, por el contrario, si el precio del ron aumenta, la demanda de Coca-Cola va a disminuir y aparece la flecha hacia abajo. Bien, ahora veamos. El ingreso aumenta y el bien es normal. ¿Qué pasa con la demanda de X? ¿Aumenta o disminuye la demanda de X? Si el bien es normal, ¿Aumenta o no? aumenta. Si el bien es normal, el ingreso aumenta, la demanda aumenta porque el bien es normal. Los bienes normales son aquellos cuyo consumo varía directamente con los cambios en el ingreso. Entonces, que aumentó el ingreso, aumenta la demanda. El consumidor tiene más capacidad para comprar bienes. A aumentar su ingreso, va a comprar más bienes. Si el ingreso disminuye, tendría menos money para comprar. Claro, si el ingreso es medio, va a tener menos ingreso para comprar, por lo tanto, va a Te compras disminuir. menos ron. Ahora, similar, pero el bien es inferior. El ingreso aumenta. Entonces El aumenta bien igual es X. inferior. Disminuiría. Igual aumenta. Aumenta porque el bien está más barato y el ingreso Es aumenta. que el bien inferior se deja de consumir porque es más barato y se empieza... No, es más malo y se empiezan a consumir mejores productos. Ya, no, es lo contrario. Es No, que es Bien más inferior escaso son el bien, aquellos Aumenta. el bien es más escaso y por ende más caro. No, no, sí, se supone que son un bien bienes inferior que sería de menos categoría. Ahí está hablando del eso, precio de del bien. otra, de ¿O más no? bajo estatus en la canasta. Los bienes Así que inferiores tienen bajo estatus, disminuiría. por decirlo de una manera. ¿Disminuiría ¿Ya? entonces? Claro, Pero- disminuye la demanda. Ah, O sea, tú comprabas bebidas que son imitación, comentábamos en la clase pasada, o comprabas margarina, que es más barata. Las Entonces, películas de la feria. y ahí, ahora entendí que pensé que el bien, o sea, donde dice bien es inferior se refiere al precio del bien, que el precio del bien baja y que el ingreso aumentaría. ya, no. Pensé Si porque en ese definimos la caso clase pasada aumentaría que son los X. bienes inferiores. Definimos que los bienes inferiores son aquellos cuyo consumo varía inversamente con los cambios en el ingreso. Y son bienes que tienen bajo estatus en la canasta familiar. Entonces, por ejemplo, no lo dije en la clase pasada yo, pero por ejemplo, la mortadela lisa, ya que la más barata, ya barata, ¿ya? Ese es un bien inferior, ¿ya? En cambio, si mejora tu ingreso, ¿ya? Te cambia ya asesina de mayor calidad, ¿no? O si antes el bien inferior es margarina, ahora compras mantequilla, compras queso. Entonces disminuye el consumo de margarina porque es un bien inferior. Bien, por eso hay que tener en cuenta las definiciones que vimos antes, a esas tienes que tenerlas en cuenta porque vamos a seguir viendo otros conceptos. Esas definiciones que ya vimos en la clase pasada tienen que repasarlas bien para que me sigan en lo que vamos a desarrollar más adelante. Bien, entonces el ingreso aumenta y el bien es superior,
la demanda de X disminuye. Aparece flecha abajo. Dejamos de consumir estas bebidas, imitación, ya de bajo estatus. ¿Ya? Disminuimos entonces la demanda de ese bien inferior. Ahora, si el ingreso disminuye, la Ahí se situación aumenta. empeora, entonces va a comprar más bienes inferiores. Aumenta la demanda por los bienes inferiores. Ahora, la población, este es más fácil. Lo explicamos en la clase pasada. Si la población aumenta, la demanda va a aumentar por los bienes. Y la población podía variar en base a dos factores. El aumento natural de la población, que es un poco más de mediano y largo plazo, o el aumento temporal de la población, como por ejemplo los periodos de turismo en las zonas turísticas. Ahí hay cambios drásticos en tamaño de la población. Y la demanda por todos los bienes ahí aumenta. De gastronomía, de habitación, de transporte, de productos de consumo, todo aumenta la demanda. ¿Ya? Entonces, si la población aumenta, la demanda por los bienes va a aumentar. Si la población disminuye, cuando pasan las temporadas, la demanda disminuye. Los gustos y preferencias aumentan, como la moda, por ejemplo. Si se pone de moda un artículo, un bien, entonces la demanda va a aumentar. ¿Ya? Los gustos y preferencias aumentan, lo explicamos en la clase pasada también. Ahora, si los gustos de preferencia disminuyen, o por ejemplo, que pasa de moda, la demanda por ese bien que pasa de moda va a disminuir. Ahí está apareciendo la flecha. Y finalmente, si se prevé que el precio futuro va a aumentar, ¿qué pasa con la demanda hoy día? Aumenta. Observen, el precio futuro va a aumentar. Hoy día vale 10 y mañana va a valer 20. ¿Qué pasa con la demanda hoy día? ¿Se mantendrá? Cristian Parra. Aumenta, ¿o no? Sí, pues yo creo que aumenta. Claro, el precio hoy día está 10 y mañana, la próxima semana va a estar a 20. Entonces Claro. hoy día hay aumento en la demanda, obvio. Correcto. Aumenta como mañana va a estar más caro, conviene más hoy. Porque hoy día está barato, hoy día está 10, pero mañana va a estar 20. Entonces tú estás comprando. Entonces si no compras hoy día, vas a comprar mañana, vas a comprar a 20. Entonces esto se llama las expectativas. Y los consumidores, en cuanto se hacen expectativas de algunos productos, el precio está variando, entonces puede aumentar en el futuro o puede bajar. Entonces, según eso ocurra, aumenta la demanda hoy día o baja la demanda hoy día. Pero aquí en este caso estamos diciendo, mire, ¿sabe que el precio futuro va a aumentar? ¿Y qué hacemos hoy día? Que está bajo, compramos más. La demanda aumenta. Entonces, una flecha arriba ahí. Ahí está. Obvio. Obvio. Ahora, lo contrario, el precio futuro va a disminuir. Hoy día vale 20 y después va a costar 10. Entonces, hoy día disminuye la demanda, esperando que el precio baje. Eso es. Bien. Entonces, hemos visto cuál es el efecto de la demanda por los bienes cuando varía un factor distinto el precio. Cuando varían las variables complementarias del modelo. ¿Ya? Algunos de los factores complementarios, que son todos estos que están enumerados acá. Entonces, cuando varía alguno de estos factores que está aquí, la curva de demanda se va a desplazar. Y según sea, va a ser un aumento en la demanda o una disminución en la demanda. Estos gráficos, estos razonamientos son bastante sencillos, pero requieren hacer un refresco. O sea, estar viendo, repasando, para fijar las ideas o fijar el conocimiento. ¿Okay? Esa es la recomendación. Porque vamos a seguir avanzando más adelante. Entonces, que no se quede atrás este concepto. Bien, vamos a seguir avanzando en la lámina siguiente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Veamos la siguiente lámina. Aquí van a tener que anotar en su cuaderno, yo les voy a identificar
¿Qué lámina? Entonces, nota en su cuaderno, entonces, lámina número 15. 15 y 16. Lámina número 15 y lámina número 16. Para que ustedes después identifiquen la lámina, ¿ok? Entonces, sobre esta lámina vamos a dar dos definiciones. Definición: curva de demanda individual. Definición: curva de demanda individual. Es la curva de demanda de cada uno de los consumidores. Es la curva de demanda de cada uno de los consumidores de un bien en el mercado. Punto. Así, si hubiera 20 consumidores, se tendrían 20 curvas individuales. Otra definición. Definición: curva de demanda del mercado. Curva de demanda del mercado. Es la suma de las demandas individuales de los consumidores. Punto aparte, la demanda del mercado se puede obtener. La demanda del mercado se puede obtener mediante dos puntos aparte. Uno, la suma de valores de tabla de cada uno. La suma de valores de tabla de cada uno. Número 2, la suma geométrica de curvas individuales. Y número 3, la suma de las ecuaciones matemáticas de cada uno. La suma de las ecuaciones matemáticas de cada curva individual. Punto aparte, ver láminas. Ya esta es la lámina número 15. Aquí, por ejemplo, hay dos consumidores. Pongamos atención ahora en la lámina. Entonces tenemos que distinguir curva de demanda individual y curva de demanda del mercado. La demanda del mercado es el agregado, ¿ya?, de todos los consumidores. Entonces aquí, ¿cómo obtenemos? Mediante la suma de valores de tabla. Aquí hay dos consumidores. Uno, fíjense por favor acá,
un consumidor es Juan y el otro consumidor es Lucas. Y aquí tenemos los valores de tabla. Los valores de tabla de la demanda. Ya decíamos que la demanda de un bien se puede representar mediante una tabla de demanda, mediante una curva de demanda o mediante una ecuación matemática. ¿Se acuerdan? Así se puede representar la demanda. Aquí estamos representando la demanda del bien mediante valores de tabla. Entonces aquí están los precios del mercado. Esta es la demanda de Juan, las cantidades de Juan. Esta es la demanda de cantidades de Lucas. A estos precios que están acá a la izquierda. Entonces lo que se hace es una suma horizontal. Una suma horizontal. Por ejemplo, al precio de 3, ¿cuánto es la demanda del mercado? Al precio de 3, ¿cuánto es la demanda del mercado? 5. 5, acá está. Cantidad de demanda del mercado aquí, dice al final. La última columna. Entonces, 3 más 2 son 5. En realidad el procedimiento es bastante sencillo. Para el precio de 2 sumamos 4 y 3 son 7. ¿Ven? Y ahí tenemos entonces la demanda del mercado. La última columna es la demanda del mercado a todos estos precios que están acá. Y aquí tenemos la demanda individual de cada uno. Bien, entonces se puede obtener mediante la suma de valores de tabla. Ahí tenemos un ejemplo. Veamos ahora la suma geométrica de curvas. Estos valores de tabla que están ahí. Esto lo podemos llevar podemos graficar estas curvas. Están hechas estos valores de tabla para que coincida con una línea recta, ¿ya? Con una línea recta. Entonces, esta curva de demanda de Juan, yo la puedo graficar con una línea recta. Así están dados los valores aquí. Y la de Lucas también la puedo graficar. Entonces, lo vamos a graficar. Ahí están las dos curvas de demanda. La curva de demanda de Lucas y la curva de demanda de Juan. Noten otra vez que aquí tenemos notación numérica. Un gráfico de notación numérica, ejemplo numérico. ¿Ya? Entonces, decimos, mire, ¿cómo se puede obtener la curva de demanda? Mediante la suma geométrica de curvas. Veamos. Aquí tienen que seguirme con mucha atención. A un precio superior a 5. ¿Demanda algo, Lucas? A un precio superior a 5. ¿Demanda algo, Lucas? No. ¿Ya? El Disney ya que te ganaste 2 puntos. A un precio superior a 5, ¿demanda algo, Lucas? No. Y al No. precio 4,99999, ¿demanda algo, Lucas? Mm, Sí. sí. Por ejemplo, al precio de 4,8. ¿Demanda algo, Lucas? Sí. Pues. Sí. Al precio de 4,8, ¿dónde está 4,8? Ahí está 4,8. Yo voy un punto para acá y veo ahí y veo para abajo cuánto demanda. Está muy simple. ¿Bien? Al precio exactamente de 5, demanda 0. Pero al precio de 4,9999 demanda una fracción infinitamente pequeña. Esto cuando la variable tiene valores continuos. ¿Se acuerdan cuando hablamos las variables pueden tener valores discretos o variables continuas? Aquí estamos trabajando con variables continuas. Bueno, ahí está. A precio superior a 5, ¿demanda algo, Lucas? ¿Elvis Neira? Superior de 5, no. No, no demanda nada. Ahí está su No. frontera. El 5. Hasta A ahí 5 llego. no demanda nada. Pero a 4,99 pesos sí demanda. Fracción mínima. Bien. Al precio superior a 5, supongamos que es 6 arriba. No está indicado arriba. Después de 5, supongamos que es 6. Al precio de 5,5 demanda, no demanda nada, Lucas. Pero Juan demanda.
Sí. Sí, Juan demanda. Fíjense, por favor, miren la lámina ahora. Todos poner atención en la lámina. Ahí tenemos una primera porción de la curva de demanda del mercado. ¿Ya? Por esta cantidad, por ejemplo, que está aquí abajo, miremos acá abajo. Por esta cantidad que está aquí abajo, Juan está dispuesto a pagar este precio. Por esta otra cantidad cercana a 1, Juan está dispuesto a pagar este precio de acá. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos una primera curva de demanda del mercado, aunque no demanda nada Lucas, pero sí Juan. Y Juan es parte del mercado. Bien, de ahí para adelante, ambos demandan. Entonces, aquí saltemos el precio de 4. El precio de 4, ¿cuánto demanda Lucas? Cristian Parra, al precio de 4, ¿cuánto demanda Lucas? Maximiliano, al precio de 4, ¿cuánto demanda Lucas? Está lento. Está muy lento. Rivas, Alejandro Rivas. ¿No demanda Al 3, precio- profe? Con el al precio precio de de 4. 4, ¿cuánto demanda? Al precio de 4, ¿cuánto demanda Lucas? 3, yo digo que 3. Matías Rodríguez, al precio de 4, ¿cuánto demanda Lucas? 2, profe. ¿Cuánto demanda, sí? Alejandro, te pregunté a ti. 2 o no. No lo puedo creer. ¿Ya? 1, 1 demanda. Al precio de 4, Lucas demanda 1. Aquí está. Observen, 4 ahí. Ah, es que, profe, yo me confundí donde estaba el nombre más abajo. Por eso pensé que. No. Esta es la curva de demanda de Lucas, esta que está acá, es la curva de demanda. Entonces, esta otra es la curva de demanda. Ya entendí. Ya, entonces, ¿Y Juan demandaría 2 o no? ¿cuánto demandaría Juan? 2. 2. Entonces, ¿cuánto en total? ¿Cuánto demanda el mercado? 3. ¿No? 3. 3 demandas, porque Lucas demanda 1 Y Juan 2. y Juan 2. Entonces sumamos ¿cuántos segmentos? 3 segmentos. Este es un segmento, este es el segmento de Lucas, y los segmentos de Juan sería ese y eso. Serían 3 segmentos. Porque 1, 2, 3 segmentos. Y estaría ese punto ahí. Entonces el mercado demandaría 3. Aquí está. Ahí está. Ahí está ese punto. Esa es la suma geométrica. Sumamos segmentos acá. Aquí el cuadriculado está un poco descuadrado, pero se supone que cada cuadriculado son iguales. Ahora, por ejemplo, al precio de 2, ¿cuánto demanda? Dime correctamente ahora, que me contestaste delante. Al precio de 2, ¿cuánto demanda Lucas? Alejandro, ¿qué fue? Alejandro, al precio de 2, ¿cuánto demanda Lucas? ¿Cuánta cantidad? ¿Cómo, profe? Nicolás, 3, Manda 3. al precio de 2, Lucas demanda 3. Al precio de 2, ahí ven, Lucas demanda 3. Ya tenemos 3 segmentos. Y Juan demanda 4. Tanto que el No. precio Sí. demanda 4. Tenemos 3 segmentos, los 4 segmentos son 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está marcado el otro. Ahí tendríamos otro punto. Entonces, fíjense lo que va a aparecer aquí ahora. Con 2 puntos ya sabemos cómo se hace. Y nos queda ahí la curva de demanda del mercado. Y esa sería la curva de demanda. Esa es la curva de demanda del mercado. Una curva quebrada. Okay. Ya. Entonces, mediante suma geométrica de curvas.
Estas son operaciones con segmentos, ¿no? Sumar segmentos. Geometría inicial. Bien, entonces, ya son mediante valores de tabla y mediante la suma geométrica de curvas. Ahora, dijimos, número 3, sumando las ecuaciones matemáticas. Entonces, habría que, esto no lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Tendríamos que determinar cuál es la ecuación de la demanda de Lucas, como es una línea recta y tenemos 2 puntos, con 2 puntos se puede determinar la ecuación. O sea, la ecuación de Lucas la podemos determinar. Vamos a los valores de tabla, tomamos 2 puntos y terminamos la ecuación de Lucas. Y también, como es una línea recta la curva de demanda de Juan, podemos terminar la ecuación. Y sumamos los dos y me da esta ecuación. Claro que me da en forma quebrada, así, una curva quebrada. El recorrido de la función va a estar quebrado, el recorrido. ¿Se entiende eso? ¿No? Álgebra. Bueno, eso es curva de demanda del mercado. Esto tienen que repasarlo para que lo fijen bien, ¿no? No lo dejen ahí. Ojalá que hoy día en la tarde repasaran las láminas que están en la plataforma. Las láminas que están en la plataforma no están con esas flechitas que yo hice recién para la lámina anterior. Esa flechita, como la hacíamos en la clase presencial, y ahora es difícil que ustedes la pusieran, yo se la puse. Por eso aparecen animadas al final. Entonces, esas láminas que están ahí las voy a cambiar yo, por esta nueva que actualicé ahora. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver la oferta. El análisis para la oferta va a ser muy similar que hicimos para la demanda. ¿Ya? Muy similar. Los conceptos son muy parecidos, pero ahora en vez de hablar de demanda, vamos a hablar de oferta. Entonces, inicialmente, damos una definición general, igual que hicimos para demanda. Y dice, da una definición general. Dice, la oferta muestra la relación que existe entre las cantidades que el productor u oferente, ahí se toma como sinónimo, de un bien está dispuesto a colocar en el mercado. El otro, la demanda, está dispuesto a comprar, está dispuesto a demandar. El productor está dispuesto a colocar en el mercado, a ofrecer en el mercado. Tienen que ir acostumbrándose a todo este lenguaje. Este lenguaje tienen que ir asimilándolo para el dominio económico. ¿Ya? Voy a leer de nuevo. La oferta muestra la relación que existe entre las cantidades que el productor u oferente de un bien está dispuesto a colocar en el mercado a diferentes precios posibles, ceteris paribus. Es decir, que estamos mostrando las variables que definen la oferta. Las variables de matriz también son el precio y las cantidades ofrecidas en la oferta. Las variables de matriz son el precio, igual que la demanda, y la cantidad ofrecida. Allá era el precio y la cantidad demandada. Aquí las variables de matrices son el precio y la cantidad ofrecida. Ceteris paribus, porque hay otros factores complementarios que explican la oferta de un bien. Igual que la demanda tiene factores complementarios que explican la demanda, aquí también hay factores complementarios que explican la oferta. Por eso se pone ceteris paribus. ¿Ya? Dice otros factores que también definen la oferta de un bien. Bien, esta es una forma entonces general de definir la oferta. Muestra la relación, ¿ya?, que existe. Lo definimos igual que antes como ley de oferta. ¿Qué indica la ley de la oferta? Lo siguiente. A mayor precio, los productores o oferentes estarán dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de un bien en el mercado. Mientras que a menor precio, ofrecerán una menor cantidad. Así razonan los oferentes. Así razona la oferta, los empresarios, así razonan. Si es mayor precio,
es un precio más atractivo, van a ofrecer más cantidad. ¿Ya? Ese es el atractivo del empresario. Mayor precio, más ofrece, por supuesto. Y por el contrario, cuando el precio cae, baja, estarán dispuestos a ofrecer menos cantidades, porque el precio es menos atractivo. Entonces, esa es la lógica del oferente, del productor que ofrece productos en el mercado, que produce bienes para el mercado. Esa es la lógica. Mientras más atractivo el precio, más rentable es para él y por lo tanto va a ofrecer mayor cantidad. Y va a competir con otros productores también, por supuesto. En cambio, cuando el mercado se deprime y los precios bajan, entonces disminuye la oferta. Disminuye la oferta. Porque los precios son menos atractivos. Entonces, así definimos también ley de la oferta. Mayor precio, colocan más. Menor precio, colocan menos cantidad en el mercado. Sigamos avanzando. Curva de oferta también. Ahora definimos como curva de oferta. La oferta como curva. La oferta de un bien se puede representar mediante una curva de oferta o mediante una función matemática o mediante una tabla de oferta también. O sea, igual que la demanda. La demanda mediante una tabla, mediante una curva, mediante una función matemática. Mismo entonces la oferta, mediante una tabla de oferta, mediante una curva de oferta y mediante una función matemática. Aquí tenemos una tabla de oferta. Las columnas importantes son la columna del precio y la columna de la cantidad ofrecida. Ahora aquí esta columna es cantidad ofrecida, que son distintas a las cantidades demandadas, por supuesto. Si miramos hacia arriba la columna del precio, el precio está aumentando 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando el precio está aumentando, entonces estará dispuesto a colocar más cantidades el oferente. 2, 3, 4, empieza a aumentar la cantidad. ¿Ya? Yo les comentaba que estos valores de tabla son demasiado sencillos, ¿ya? Pero los ejemplos que aparecen en los ejercicios de los libros, estas cifras son 100, 200, 300, 400, o 20, 30, 40, 50. Entonces ahí no se percibe mejor esto. ¿Ya? Pero bueno, aquí está la ley de la oferta. Aumenta el precio, aumenta las cantidades que está dispuesto a colocar en el mercado. Entonces aquí tenemos una tabla de oferta. Y estos puntos también, igual que la demanda, son puntos que es para ubicar gráficamente los puntos de la curva de oferta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de curva de oferta. La curva de oferta tiene pendiente positiva. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Menor precio, menor cantidad ofrecida. Por eso tiene pendiente positiva. Hay una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. La demanda es una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Entonces, aquí graficamos una curva de oferta con pendiente positiva, con la particularidad que es una línea recta. ¿Okay? En algunos libros, yo dije también, se puede presentar como curva curvilínea. Como curva curvilínea, igual que dije para la demanda. En algunos libros la curva de demanda aparece curvilínea, con una concavidad hacia el origen. Entonces también en algunos libros, si es así con la demanda, también la curva de oferta se puede presentar con una curva curvilínea. Así. Donde la pendiente es positiva. Va a ser curvilínea, pero la pendiente tiene que ser positiva para todas las porciones de la curva. ¿Y cómo lo comprobamos eso que yo dije en la clase pasada? Trazando una tangente, y la tangente tiene que quedar con pendiente positiva. Entonces ahí está definida la curva de oferta. Ponemos una tangente, y la tangente tiene que tener pendiente positiva. Si la tangente da vuelta, ya no tiene pendiente positiva, por lo tanto no es la curva de oferta. Cuando es curvilínea. Eso es algunos autores, ¿eh? Pero en general se trabaja con curva con línea recta, ¿ya? Con curva de oferta que es una línea recta, como la que tenemos aquí. Entonces, tenemos una particularidad que
Esta curva de oferta está intersectando el eje del precio. Otra curva de oferta puede pasar por el origen. Si pasa por el origen, el parámetro constante de la ecuación de recta, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. Si pasa por el origen, el parámetro constante de la ecuación de la recta es 0. Aquí tenemos una ecuación de la recta y es igual a A más MX. Y es igual a A más MX. La curva de demanda y es igual a A menos MX. Entonces, si pasa por el origen, término A es 0. Y es igual a MX. Donde M es la pendiente. Bueno, esa es una particularidad. Lo otro es que la curva de oferta puede intersectar el eje horizontal, el eje cantidad. ¿Ya? Nada más que según sea la función para un determinado bien. Bien, pero aquí vemos que tiene pendiente positiva. Aumenta el precio hacia arriba, aumenta la cantidad ofrecida. Bien. También cantidad periódica, día, mes, año, acá. El precio. Dicho eso sobre la curva de oferta, que se puede representar. ¿Qué es la curva de oferta? La definimos. Después hemos dicho cómo se puede representar la curva de oferta. Mediante una tabla de oferta, mediante una curva de oferta o mediante una función matemática. Aquí también podemos obtener, dada la tabla anterior, como es una línea recta, podemos obtener la ecuación de esta curva de oferta que está aquí para este ejemplo numérico que tenemos acá. La ecuación se puede obtener. ¿Okay? Seguimos avanzando. Factores de la oferta ahora. Entonces, también hay variables. Las variables matrices de la oferta son el precio y la cantidad ofrecida. Esas son las variables matriz de la oferta. El precio del bien en el mercado y la cantidad ofrecida. Allá era la cantidad demandada. Entonces, aquí ponemos, este es el precio de variable matriz. Entonces, hay otros factores que influyen en la oferta de los bienes, que es el precio de los insumos. Obviamente que el precio de los insumos es un factor de oferta del productor. El productor, para producir el bien para el mercado y ofrecerlo en el mercado, utiliza insumos, utiliza materias primas. ¿Ya? Y eso le da el costo de producir los bienes. Usa distintas materias primas para producir calzado, por ejemplo. El empresario va a usar cuero, gomas, todo eso. ¿Ya? Entonces, el precio del insumo influye es un factor de oferta. Otro, la tecnología con la cual fabrican los zapatos. Entonces puede ser que la tecnología mejore porque la tecnología empeore. Pero la tecnología es un factor de oferta. A ver, por ejemplo, ¿qué sugiere cuando mejora la tecnología? ¿Qué va a ocurrir para la empresa? Si mejora la tecnología del empresario para producir calzado. ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde? Puede generar más y a menor precio. Más y a menor precio. O sea, disminuyen los costos. Sí. La mejora tecnológica siempre va a repercutir en bajar los costos de producción. Pues sería absurdo que yo mejore la tecnología y los costos unitarios aumenten. No. O sea, una cosa es que yo compro las máquinas y después las pago. ¿Ya? Y lo otro es a qué costo estoy haciendo mejor, me mejora la productividad. Que al mejorar la productividad con esta nueva tecnología, yo voy a producir a menor costo. Entonces la tecnología es un factor de oferta. ¿Ok? Después vamos a ver cómo va a influir. Los impuestos que pagan las empresas también. Entonces, si le aumentan los impuestos o le bajan los impuestos, va a influir en la oferta. Los subsidios. La empresa recibe subsidios. Entregan subsidios o retiran los subsidios. Los impuestos obviamente influyen en los costos, son costos de impuestos.
Pero aumentan los impuestos como que le aumentaran los costos de producción. ¿No es cierto? Si aumentan los impuestos es como le aumentaran los costos de producción y los va a trasladar a precio. Si recibe un subsidio, es como ahorro de costo. Va a ser bueno, ¿ya? Para el empresario. Subsidio a la empresa. ¿Quién le da los subsidios a la empresa? ¿A quién le corresponde dar subsidio a la empresa? Al Estado, el Estado. ¿Y cuáles son las empresas elegibles para conceder subsidio? Lo dijimos en una clase, me parece. Las empresas elegibles por los gobiernos para concederles subsidios son las pymes y la producción agrícola. La gran compañía, la gran empresa no son elegibles en todos los países del mundo para concederles subsidios. Eso como nota al margen. Los subsidios son transferencias que hace el Estado a las empresas sin contrapartida a cambio. Los subsidios. Después tenemos el número de empresas productoras. Eso que influye. Hay 10 empresas, llegan 5 más. O hay 10 empresas, se van 5. También un factor de oferta. Expectativas futuras sobre el precio. También el empresario, igual que los demandantes, los empresarios hacen expectativas sobre el precio en el futuro. Entonces dicen, yo estoy vendiendo mi producto a 20 pesos. Estoy vendiendo mi producto a 20 pesos. Pero más adelante va a estar a 30. Entonces hoy día disminuye la oferta hoy día para esperar mejor precio. Igual que los consumidores también. Y guardan, dejan sin vender, acaparan, por decirlo de una manera. Y un factor, otros, ¿ya? Y los de arriba son los más universales. Un factor otro para algún factor que pudiera concurrir a alguna producción en particular. No sé, Me quedan no sé si 4. soy yo, pero lo escucho súper mal. Quizás en mi computador. No sé si el demás lo escucha así. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Yo al menos lo menos escucho yo. bien. No, yo lo Ya, escucho ok. mal. Debe ser mi computador. Alumno Neira, ¿me escucha bien? Sí, profe. Ya, ok. Bien, sigamos avanzando. También vamos a ver cambio en la cantidad ofrecida y cambio en la oferta. Cambio en la oferta es desplazamiento de la curva de oferta. Cambio en la cantidad ofrecida, el cambio es que se produce a lo largo de la misma curva de oferta. Aquí es muy similar, pero ahora es con la oferta. Entonces ahí no voy a definir, ¿eh? Ustedes van a tener que concluir la definición en base al modelo de demanda. Entonces cuando nos movemos a lo largo de la misma curva de oferta es cambio en la cantidad ofrecida. Y cuando varía un factor distinto al precio es un cambio en la oferta. Aquí, cambio en la oferta. Consiste en el desplazamiento de la curva de oferta. Entonces, aquí ese movimiento a lo largo de la curva de oferta. Es el cambio en la cantidad ofrecida. Y cambio en la oferta, el desplazamiento de la curva de oferta. Y la curva de oferta se puede desplazar en la siguiente dirección. Hacia arriba, que es una disminución de la oferta. Siempre hacia arriba va a ser disminución. Y ahí no tienen que equivocarse. ¿Ya? Porque uno dice, va hacia arriba, aumenta la oferta. No. Porque va hacia arriba, no. Es disminución, lo vamos a explicar después. Entonces ahí tenemos esa posibilidad, que la curva se desplace hacia arriba o se desplace hacia abajo. Entonces ahí hablamos de un aumento en la oferta. A ver qué viene ahora. Veamos. Disminución en la oferta, ¿qué aparece? Me queda un minuto.
Cuando disminuye una oferta en el mercado, ¿hay menos unidades en el mercado o más unidades? Aquí estamos. Ahí se observa, por ejemplo, cuando disminuye la oferta, hay menos unidades ofreciéndose en el mercado. Inicialmente el precio PX1 se ofrecía en el mercado de X1. Ahora, al precio PX1 se ofrece solamente X2 unidades. Entonces ahí se entiende bien que la disminución de la oferta es el desplazamiento hacia arriba. El desplazamiento es hacia arriba. El movimiento AB estaría ilustrando eso. Cuando disminuye la oferta, ¿qué debería pasar con los precios? Aumentar, ahí está. Van a escasear los productos en el mercado. Va a disminuir la oferta. Entonces, al escasear los productos, los precios van a aumentar. Inicialmente, X1 se colocaba en el mercado PX1. Ahora la cantidad de X1 se va a colocar un precio mayor. Ahí. No está indicado, pero ahí. La correspondencia de la cantidad de X1 ahora es ahí. Con ese precio de ahí. Entonces, también tenemos un movimiento C que veíamos para la demanda. Tanto que hay un aumento en la oferta. Cuando hay un aumento en la oferta hay más unidades en el mercado, ¿no es cierto? Veamos aquí. De A a B, exactamente. De A a B. Hay más unidades en el mercado. Al precio vigente PX1 se ofrece X1 unidades. Ahora, como aumenta la oferta, el precio PX1 se va a ofrecer más unidades. X2. Porque aumentó la oferta. Cuando aumenta la oferta, abundan más productos, más unidades en el mercado. Entonces, eso va a tener como consecuencia una baja en los precios. Aquí se puede notar el movimiento C. Está un poco exagerado el movimiento C. O sea, la baja brusca de precio aquí. Pero eso es por escala nomás de dibujo. ¿Ya? Porque la cantidad de X1 inicialmente se está dispuesto a colocar al precio PX1. Ahora la cantidad de X1 se está dispuesto a colocar un precio muy bajo. Demasiado bajo. Pero es por el desplazamiento brusco, digamos, de la curva de oferta. Si esa curva la ponemos más arribita, ahí no va a ser tanta la diferencia. Pero la lógica es, dice, si aumenta la oferta, va a haber más unidades en el mercado. Por lo tanto, al haber más unidades en el mercado, los precios van a bajar. Aquí no está indicado, pero esto es OX'. OX'. Que hicimos para demanda, dijimos DX', pero se entiende. Dicho esto, entonces vamos a hacer lo mismo con las flechitas que hicimos, ¿ya? Pero vamos a ver la próxima clase. Vamos a trabajar con las flechitas, ¿ya? Entonces yo voy a hacer el cambio de estas láminas ahora inmediatamente, ¿ya? De las láminas que están en el Google. Fíjense que aparecen con las flechitas, ¿veis? Arriba. Ok, ojalá que me traigan repasada la materia, ¿ya? Entonces nos encontramos el jueves a las 17:10 para hacer el control número 3 sobre el proceso de producción, ¿ya? Que es el tema 2 que está en la plataforma. La identidad macroeconómica, los factores productivos. Todo esto tienen que darle un repaso. Ya vamos a terminar oferta y demanda. El certamen lo vamos a hacer de esta semana que viene a la otra. El certamen 1. Terminamos oferta y demanda y vamos a hacer el certamen ya. Yo les dije que le iba a avisar unos 15 días antes, más o menos, de cuándo íbamos a hacer. Entonces, de esta semana que viene al jueves de la otra semana vamos a hacer el certamen. Y ahí hay 15 días. ¿Ok? Bien. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, Nicolás, por grabar. Nos vemos Sí, la próxima. todo que esté bien. Igual que también ustedes.